buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Isaías 10 del 1 al 34. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira. Le enviaré para que quite despojos y arrebate presas y los ponga para ser hollados como lodo de las calles. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigado y cortar naciones no pocas, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano le he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y cómo se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Se gloría el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve. Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es el leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y sus santos por llama que abrace y consuma en un día de cardos, y sus espinos la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma, cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en el número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas he aquí, a mí poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la pequeña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo
de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Hat, pasó hasta Migrón, en Micmas cantará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Rama tembló, Gaba de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga. Hacia Lais, pobrecía, a Anatot, de Madmena. Se alborotó los moradores de Gebim, huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí, el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el remaje con violencia, y los árboles de gran altura y serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Mire, otro de esos versículos realmente difíciles y duros, todo por la arrogancia del ser humano. Mire cómo comienzan los dos primeros versículos. Hay de los que dictan las leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Y esto mire, es un enojo de parte de Dios hacia los hacedores prácticamente de leyes, a las personas que tienen el poder, a las personas que con arrogancia se olvidan del más débil, que pasan encima por su deseo interminable del poder y el amor al dinero. Y Dios utiliza a pueblos enteros para que castiguen, dice, y a pesar de eso nos sigue amando. Es impresionante cómo podemos ver la determinación prácticamente de nuestro Señor por mostrar que a pesar de que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, Jerusalén, siguen cometiendo esas injusticias contra los más necesitados. Y mire, no solo mire a Jerusalén, no solo mire a Judá, en esta época eso es común. Prácticamente nos dice que hay una ira de parte de Dios contra todo su pueblo que en determinado momento está enamorado de la arrogancia, del poder, del dinero, de dañar a los que menos tienen. Parte de este propósito de este capítulo es establecer la soberanía de Dios absoluta sobre toda la historia, no solo de Israel, sino que del mundo. Dios utiliza a todos los que están acá para que al final se cumpla su voluntad en medio de esto que nosotros llamamos vida. La advertencia ética, prácticamente Dios no tolera la injusticia legal. Para esos hacedores de leyes que buscan siempre un beneficio, que buscan cómo perjudicar, mire, Dios nos está viendo a todos, los que de alguna manera tenemos ese poder de poder hacer cosas buenas y no las hacemos. La soberanía de Dios enseña que incluso aquellos que Dios utiliza para sus planes, como Asiria, o sea, es otro pueblo y lo utiliza y son los responsables de sus propias intenciones de arrogancia. Nadie es tan poderoso como para estar por encima del juicio divino de parte de Dios. Fomenta también la confianza, asegurar al pueblo fiel que aunque el castigo sea inminente y el enemigo parezca imparable, Dios tiene el control total y preservará a su pueblo hasta el final. Y eso es lo más interesante, porque cualquier persona probablemente al ver a alguien que comete tantos errores como pasa con el pueblo de Israel, y no solo Israel, no solo Judá, no solo Jerusalén, somos todo el pueblo, todos los hijos de Dios, cometemos injusticias todos los días, nos equivocamos todos los días, hacemos las cosas mal, y a pesar de eso, el amor de Dios preservará a su pueblo. Ahí en medio de eso, ¿sabe por qué? Porque somos como esos hijos que cometemos errores, pero que un padre, una madre, a pesar de los errores de los hijos, siempre estamos ahí para amarlos, para quererlos, sin importar
pues lo malo que en determinado momento puede llegar a ser. El hombre, ¿verdad? El hombre se cansa, se aburre de hacer esa situación, pero Dios no. Dios no. Y castiga, y utiliza, así como estamos viendo al pueblo el pueblo de Asiria, ¿verdad? Lo utiliza para dar ese escarnecimiento al pueblo de Israel en medio de la desobediencia, en medio de esos hacedores de leyes. Y mire, muy parecido a lo que vivimos en esta época también. Algo que tenemos mucho para aprender, mucho para corregir y mucho para arreglar nosotros como sociedad, como padres de familia, como hijos incluso, para hacer siempre lo correcto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos ayudas a entender qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros y qué es lo que a ti te molesta. Te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.